Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la empresa Cole Steel al canal. En concreto es el modelo Mini Tough Lite o Mini Tough Light, que es, como yo digo, una pequeña gran herramienta de corte, porque tiene unas dimensiones muy reducidas, pero una capacidad de trabajo bastante alta. Cole Steel no es nuevo precisamente, no es una empresa nueva precisamente en la fabricación de cuchillos, lleva en el mercado desde 1980, es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, aunque su producción evidentemente pues, se diversifica y se ramifica por diversas partes del mundo. Esta pieza, por ejemplo, está fabricada en Taiwán, no hay ningún problema con ello, lo indican en la propia pieza, sin ningún tipo de complejo, y yo siempre y cuando me digan dónde están hechas las cosas y no las escondan y no me mientan, no tengo ningún problema con que estén fabricadas en otros países. Lo que me preocupa es que me mientan y me intentan hacer pasar una pieza por española o por estadounidense estando fabricada en China. No es el caso de esta pieza, hay honradez en todo momento en el proceso y eso es algo que yo personalmente respeto. Es una pieza muy compacta, bastante ligera y que tiene un precio que, sin ser económico, es totalmente aceptable. Tiene un peso de 44 gramos, el precio ronda los 30-35 euros y la verdad es que es una pieza que a mí personalmente me parece que vale lo que he pagado por ella porque la he utilizado mucho y siempre ha estado a la altura de los trabajos que le he pedido. Mide cerrada 7,6 centímetros y como veis el mango es de un compuesto negro que tiene un tratamiento antideslizante en la superficie como rugoso. Este material se llama Gribex y es de la empresa Gribori y es una especie de poliamida reforzada con fibra de vidrio que hace que sea un material muy resistente y con este acabado bastante antideslizante. En cuanto a la navaja en sí, como veis, los tornillos son tipo TORS, incluyendo el del eje. Posee un clip que solo tiene esta posición posible, que también lleva tornillería tipo TORS de acero inoxidable y que nos obliga a llevarla en esta posición. Y es una pieza que no tiene cambio posible del clip al otro lado, por lo cual solo es apta para diestros en su porte. Pero sí es cierto que la apertura de la navaja, al ser por un agujero, se puede utilizar la mano izquierda o la mano derecha indistintamente, desde apertura ambidiestra. Voy a abrir la navaja y os la voy a enseñar. También tiene un agujero para rabiza, que como veis tengo una instalada, y luego os explico para qué. Se puede abrir perfectamente con una mano y el perfil de hoja es muy curioso. Básicamente, una vez abierta, mide 12,7 centímetros, de los cuales 5 centímetros son de hoja y de esos 5 centímetros, solo 3,3 centímetros son de filo útil, pero es totalmente aprovechable. El seguro que posee la hoja es una especie de variación sobre un backlock y se llama Triadlock, que es un seguro muy robusto y que en la pieza que nos traemos hoy al canal, que es la Mini Tough Light, en vez de llevar un muelle que sea tipo barra, lo que lleva es un muelle, a ver si os lo consigo enseñar, ahí lo veis, que es básicamente un muelle tradicional helicoidal que va ubicado debajo de la propia tecla del seguro para darle reactividad a esta palanca. Para desbloquearlo hay que presionar hacia abajo la palanca bastante y os voy a enseñar un poco en qué consiste el Triadlock. Esa es la muesca en la que va a enganchar, digamos que el talón del propio columpio del backlock, del Triadlock. Pero luego tiene un stop pin que es independiente y que no, que digamos que separa las fuerzas que ejerce la hoja sobre el seguro. Ahí habéis visto que ha apoyado en el stop pin y luego enclava el seguro. De esa manera tenemos un stop pin que nos va a hacer tope, diríamos, y que cuando queremos cerrar la hoja a la contra, lo que va a hacer de resistencia, diríamos que es el seguro. Y reparte las fuerzas y reparte las cargas que la propia hoja transmite a la palanca del seguro, porque las va a transmitir al stop pin y no a la barra del seguro. Es un seguro distinto, muy firme y que, bueno, pues es algo característico de las navajas Cole Steel y que la verdad es que las hace realmente interesantes. Aunque vais a ver un montón de vídeos con bastante aire de vídeos de teletienda en los que sale incluso el propio presidente de la compañía, Lindsey Thompson, pues haciendo algunas pruebas a sus navajas, y cuando hacen pruebas de carga utilizan varios modelos para probar el Triadlock, pero hay otros modelos que nunca usan. Este, por ejemplo, es un modelo que no tiene ningún tipo de forro metálico en el interior, solo tiene las cachas de Gribex y evidentemente las torsiones laterales no los va a aguantar como una navaja que tenga unos forros metálicos. Así que, bueno, pues que sepáis que todas las pruebas, estas tipo anuncio de teletienda, pues bueno, tienen su cierta parte de trampa, entre comillas, porque, bueno, pues
No digo que el Triadlock sea un mal seguro, es un seguro magnífico, pero bueno, pues todo tiene su manera de ser manipulado. Pues esa es una. Esta navaja, por ejemplo, tiene forros metálicos y su resistencia lateral pues va comprometida y va ajustada a las características técnicas del material del propio mango, que en este caso pues es el Grivex. La navaja, para trabajar con ella no tiene ningún tipo de problema, y quiero que veáis cómo está configurada la hoja y el propio mango. El mango forma una semidactilera, una media dactilera, de la que forma parte en su otra mitad la propia hoja. Tiene otra dactilera y tiene el resto del mango. De tal manera que yo puedo colocar estos dos dedos muy firmemente en el mango, y estos otros dos, los dos últimos, van a tener espacio más que suficiente aquí. Es decir, tengo un agarre completo en una navaja que cerrada mide solo 7,6 centímetros. Y la rabiza no me hace falta absolutamente para nada. ¿Por qué la tengo colocada yo? Porque a veces cuando tengo que cortar algunas cosas, igual necesito un poco de alcance en el agarre, y lo que hago es colocar el índice en la dactilera secundaria, diríamos, y hacer este agarre. De tal manera que yo puedo coger y cortar o más lejos o simplemente con más profundidad que si coloco la mano aquí, porque a veces me puede llegar a lastimar el dedo en función de lo que esté cortando. Eso me permite alargar virtualmente el mango con una pieza que pesa muy poquito. Pues ya os digo que es un peso casi despreciable. La cuenta que le he puesto, el bead que le he puesto, es plástico y no tiene prácticamente peso. En cuanto a el seguro Triadlock, muy firme, requiere de pulsar más en profundidad, diríamos, la tecla del backlock para que libere completamente, porque si solo hacemos una pulsación parcial no vamos a poder plegarlo. Tenemos que hacerlo en profundidad para poder plegarlo. Eso puede resultar incómodo al principio, pero una vez que te acostumbras, simplemente es un backlock en el que sabes que tienes que presionar a fondo y ya está, no tiene mayor historia. El mango es extremadamente cómodo y permite transmitir un montón de fuerza a la hoja. Para eso ayuda también el hecho de que tenga estas dos muescas, que tienen cierta continuidad en la propia hoja, en el lomo, que veis aquí, para poder apoyar el dedo en esta posición, o cuando estás haciendo uso de la otra dactilera, apoyarlo aquí, sin apoyarlo en la tecla del backlock, sino que directamente tener una superficie rugosa y con estas dos muescas para poder apoyar el pulgar y seguir haciendo fuerza. Y lo mismo pasa cuando tienes la hoja en la mano. Ya veis que el agarre es muy bueno, que puede hacer muchísima fuerza con esta hoja, a pesar de que su longitud de filo útil sea solo de 3,3 centímetros. Sobre la hoja de la navaja mide esos 5 centímetros que hemos comentado, está limitado su filo a esos 3,3 centímetros y tiene un espesor de 2,5 milímetros, que está muy por encima de lo que va a tener, por ejemplo, cualquier cúter o cualquier utility blade, que llaman en Estados Unidos de este estilo, para desempactar cosas y así, que como veis pues tiene un espesor muy finito y que, bueno, tiene una capacidad de trabajo que es buena, pero que también está limitada, diríamos, por ese grosor. En este sentido, esta hoja es mucho más robusta, está realizada en acero japonés AUS 8A y tiene un acabado satinado en corto, diríamos, ¿lo veis? Y un vaciado cóncavo, que hace que sea especialmente cortante. Lleva un microbisel, en el caso de esta pieza, pues como veis está bastante reafilado y con un acabado un poco más pulido, pero bueno, al final es como mantengas tú la pieza. Una ventaja también importante de esta navaja es que el filo es totalmente recto, es una línea recta, y que es extremadamente fácil volver a reafilarlo por el perfil que tiene ese filo. Y también el acero AUS 8A es muy agradecido en el reafilado. Cuesta muy poco reafilarlo y es realmente agradecido. Es una pieza que además he recuperado hace poco porque la tenía un tanto olvidada. Tengo que restaurar un pelín la hoja, el satinado, porque tiene algún rayón, algún arañazo todavía persistente, después de haberle hecho una sesión de spa ayer. Pero bueno, al final es cuestión de llevarla al taller y dedicarle un poco de cariño para dejarla como si fuese nueva. El agujero de apertura a una mano es ambidiestro. Y lo que os comentaba, es una hoja muy fácil de mantener afilada, que te permite un agarre en profundidad, con el filo muy cerca de la mano, que te da mucha precisión. Puedes apartar la mano un poco más, puedes hacer un agarre presionando el pulgar por si quieres imprimir aún más fuerza en el corte, y eso hace que sea una alternativa muy interesante para aquellos que soléis utilizar un cúter en el trabajo, pero que queréis algo que tenga mayor solidez en la hoja. Yo, por ejemplo, huyo como de la peste de los cúters de hoja fragmentable, que vas partiendo secciones de la hoja a medida que se va desgastando el filo de la punta, porque he tenido un disgusto bastante serio con una de ellas haciendo uso del cúter con la hoja bastante extraída, diríamos, y bueno, se fragmentó cuando no debía, se me fue la mano y me asusté bastante por un percance que me hice, y desde luego eso los ha apartado de mi uso habitual. De vez en cuando uso pequeños cúters de hoja
no fragmentable, y he llegado a usar también bastante algún cúter de hoja trapezoidal. Pero lo cierto es que esta navaja es una alternativa más que digna para ese tipo de cúters, que te va a permitir tener una hoja con una vida útil evidentemente muy superior, con un agarre muy cómodo, la posibilidad de abrirlo y cerrarlo fácilmente, con un seguro muy bueno, apertura a una mano, el desbloqueo de la hoja. Si estás trabajando puedes apoyar en la pernera un poco y realizarlo también a una mano, aunque está diseñado para ser pulsado y comenzado a cerrar con dos. El clip hace que sea muy fácil de llevar, es un clip que funciona bien, que no tiene una dureza excesiva y que permite cliparlo en la tela del bolsillo del pantalón con facilidad. La rabiza es accesoria, evidentemente puedes elegir ponerla o no. A mí me gusta ponerla para poder tener ese extra de alcance cuando estoy cortando alguna cosa, o simplemente quiero apartar la mano o ganar en profundidad en el corte para que no me toque la mano aunque esté cortando. Y es una pieza que para mí sí que vale cada euro que cuesta. Y eso que cuesta, ya os digo, entre 30 y 35 euros, que es un precio que podemos considerar elevado teniendo en cuenta las dimensiones de la pieza. También os digo que es una pieza que seguramente sea de las que más he usado de la casa Cold Steel, de todas las que poseo. ¿Y por qué? Pues precisamente porque es una pieza de tamaño muy contenido. Y pese a tener un tamaño contenido, tiene un agarre de 4 dedos, que es algo que sí que es muy interesante. Tengo otras piezas de tamaño contenido que tienen un agarre tipo 2 dedos, más rabiza, pero esta te da un agarre completo muy sólido a 4 dedos. Y evidentemente no siempre vamos a necesitar una hoja de gran tamaño, y para muchísimas tareas lo que necesitas es simplemente pues una hoja tipo cúter, pero esto te permite tener un cúter, diríamos que con una vida útil muchísimo más larga en el tiempo. Con un acero que es muy agradecido de reafilar, con buena calidad, al ser un acero japonés, y la verdad es que es una pieza muy disfrutable en el ámbito laboral. Y en el día a día, si te mueves por ciudad, es una hoja y una navaja en sí que no llama tanto la atención como otras piezas, y sigues teniendo una pieza totalmente válida a la hora de cortar. Por ejemplo, cuando estás haciendo un bocadillo, alguien dirá, es que con 3 centímetros es muy difícil abrir un pan. Bueno, siempre puedes sumergir toda la hoja, hacer un primer corte y luego profundizar más con el siguiente, agarrando de la parte trasera del mango. Te permite hacer un bocadillo, porque yo personalmente me los he hecho con él y no da tanto problema. La historia está en que, para aquellos que se os quede corta esta longitud de hoja, esta es la Mini Tough Light o Mini Tough Lite, pero hay una versión Tough Lite normal que tiene unas dimensiones un poquito superiores. A mí personalmente me sigue gustando más esta, me parece más utilizable en el día a día, y laboralmente es una navaja que aporta mucho, porque tiene un agarre, como os digo, completo para una pieza muy compacta en el bolsillo. El plus de tener ese bloqueo tan firme del Triadlock, que lo cierto es que sujeta muchísimo, la muesca que encaja dentro del backlock, a ver si lo puedo enseñar, el talón, diríamos, de la hoja, es muy profundo, y fijaros el encastre que hace, súper rotundo. Es un seguro que no se va a plegar solo, bajo ningún concepto, y eso siempre es un plus de seguridad. Si quieres clavar en algo pinchando, la hoja no se va a meter dentro del mango porque haya fallado, como puede pasar en algún cúter de hoja tipo trapezoidal como este, que se te puede llegar a plegar la hoja o se te puede llegar a romper. Esto evidentemente es mucho más resistente y te da esa confianza que a veces necesitamos en tareas de corte, y que cuando tienes un cúter en la mano no siempre las acometemos debidamente. Pues bueno, para eso está este tipo de piezas. A mí es una que me gusta muchísimo, y la verdad es que la tenía un pelín abandonada últimamente, pero ahora que la he sacado la voy a disfrutar más. Tengo varias unidades, tengo esta en negro, mi mujer tiene una rosa y yo tengo otra también perlada, pero como os he comentado, el perlado de Cold Steel, ya lo comenté en alguna ocasión, tiene un perfil diferente, tiene un dentado bastante peculiar y requiere de un reafilado un tanto peculiar también, que es algo más laborioso que con otras piezas, motivo por el cual no siempre me agrada utilizar piezas de Cold Steel con filo perlado. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés esta pieza, que realmente es una gran herramienta de corte en un formato realmente pequeño y compacto, muy cómodo de usar y muy disfrutable tanto en el día a día como en el trabajo. Espero que os haya gustado y un saludo.